Después de que mis padres fallecieron, heredé su enorme casa, valuada en 155 millones. Era una propiedad impresionante, y apenas podía creer que ahora fuera mía. Unos días después de mudarme, mi vida dio un giro inesperado y doloroso. Una tarde, mi suegra, Amelia, irrumpió en la casa junto con mi cuñada Freya y mi cuñado William. Aparecieron sin ser invitados y sin previo aviso. Inmediatamente me exigieron que los escuchara. Mi corazón se aceleró mientras ellos entraban, con rostros duros y llenos de determinación. Sofía, tenemos que hablar, dijo Amelia con un tono frío y autoritario. Levanté la vista, confundida e incómoda. ¿Qué está pasando?, pregunté, tratando de entender su presencia inesperada. Tenemos algunos documentos que necesitas ver, agregó Freya con una mirada engreída mientras me extendía unos papeles. Sentí un nudo en el estómago al tomarlos. Eran documentos falsos, mal hechos, que intentaban reclamar la propiedad de la casa que me habían dejado mis padres. Me quedé en shock mientras los leía. Sentí como si me hubieran golpeado con una tonelada de ladrillos. Era un intento descarado de quitarme mi hogar. ¿Qué es esto?, pregunté con voz temblorosa, llena de incredulidad. No pueden simplemente decir que esta casa es suya. Oh, pero si podemos hacerlo, respondió Amelia con una sonrisa fría. William soltó una mueca de desprecio y cruzó los brazos. Según estos documentos, esta mansión pertenece a la familia de James. Es hora de que te vayas, dijo con frialdad. Volteé a ver a James, esperando algún tipo de apoyo, alguna señal de que estaría a mi lado, pero él solo se quedó ahí, en silencio, con los brazos cruzados y el rostro inexpresivo. No podía creerlo. Mi propio esposo estaba junto a su familia, sin decir ni una palabra en mi defensa. James, por favor, di algo, le rogué, con la voz temblando de desesperación. Pero él permaneció inmóvil, como un muro de piedra, sin siquiera mirarme. Esto es lo mejor para todos, intervino Amelia, con una voz dulcemente falsa. Serás mucho más feliz cuando nosotros tomemos las decisiones. No necesitas esta carga. Sentí una ira ardiente crecer dentro de mí. Esta es mi casa, no me iré. No tienen derecho a quitármela, grité, intentando mantenerme firme. Pero Amelia no había terminado. Su rostro se torció de furia y, sin previo aviso, se lanzó sobre mí y me abofeteó. Me tambaleé hacia atrás, completamente aturdida, tratando de procesar lo que acababa de pasar. ¿De verdad vas a dejar que nos hable así?, le gritó Freya a James, con el rostro lleno de rabia. ¿Por qué estás ahí parado?, gritó Freya, llena de rabia. William, animado por el apoyo de todos, comenzó a tomar mis cosas, mis bocetos personales, mis pertenencias, todo. Las arrojaba por la puerta sin piedad. Sal, gritó Amelia, con una voz cortante que me atravesó como cuchillos. Me quedé congelada, totalmente impotente, viendo cómo mi vida se desmoronaba frente a mis ojos. Mi propio esposo, la persona en la que más confiaba, se quedó al margen sin hacer nada. James, grité con la voz quebrada por el dolor y la desesperación, por favor, ayúdame. Pero James no se movió. Su silencio era más ensordecedor que cualquier grito. Sentí una mezcla de ira y angustia como nunca antes. El hombre en quien pensé que podía confiar no solo estaba en silencio, estaba del lado de quienes intentaban destruirlo todo. Lo amaba, me sentía profundamente traicionada. Salgan de mi casa, grité, con la voz temblando de furia mientras intentaba reunir las pocas fuerzas que me quedaban. No tienen derecho a hacer esto. Amelia se acercó lentamente, su presencia pesada y amenazante. ¿Crees que puedes quedarte con todo esto?, se burló, con una sonrisa fría. Esta casa nos pertenece ahora, tú solo eres una invitada aquí. Cada palabra dolía más que la anterior. Sentía el peso de la situación aplastándome mientras la realidad se hundía en mí, y estaba perdiendo todo, incluso mi hogar, mi familia, y lo más doloroso, mi propio esposo. Me habían dado la espalda. En ese momento me di cuenta de algo, estaba completamente sola, pero no iba a permitir que ganaran. El peso de la situación era insoportable. Sentía como si las paredes de la casa se cerraran a mi alrededor, presionándome hasta casi dejarme sin aliento. Este lugar, que se suponía debía ser mi refugio, la casa que una vez estuvo llena del amor de mis padres y mis sueños, ahora estaba siendo despojada pieza por pieza. Finalmente, James habló, pero su voz carecía de verdadera convicción. Sofía, no vale la pena, dijo. Vamos, solo hablemos de esto más tarde. ¿Hablar? ¿De qué?, pensé. ¿Cómo podía quedarse ahí, tan distante, mientras me estaban intimidando para que abandonara mi hogar? Iba a perderlo todo, mi casa, mis sueños y, lo peor de todo, a mi esposo. Mientras la confrontación continuaba,
Amelia me agarró del brazo, tratando de obligarme a retroceder. En ese instante, exploté. «No te atrevas a tocarme», grité, furiosa, más allá de las palabras. El peso de su codicia y su arrogancia era asfixiante. Supe en ese momento que no podía permitir que me quitaran esto. No iba a rendirme. No sin luchar. «No me quitarás esta casa», dije con firmeza y determinación. «No me iré en silencio». William, parado en la puerta, soltó una risa cruel y se burló. «¿Crees que puedes luchar contra nosotros? Estás sola aquí, Sofía. James está de nuestro lado». Lágrimas de frustración llenaron mis ojos mientras miraba alrededor. Mis pertenencias personales estaban esparcidas por el suelo. Mis bocetos y recuerdos, tirados como si no importaran. El hogar que una vez soñé llenar de calidez y amor ahora se sentía como una prisión fría y vacía. «No estoy sola», respondí, alzando la voz con más fuerza. «Tengo la ley de mi lado. No pueden simplemente entrar aquí y tomar lo que no es suyo». Amelia se detuvo por un momento, dio un paso atrás. Por primera vez, su confianza engreída flaqueó. «¿Realmente crees que puedes hacer esto?», preguntó con desdén. «Te arrepentirás, Sofía». En ese instante, algo en mí cambió. Sentí un fuego encenderse dentro de mí, una chispa de determinación que me decía que no iba a caer sin pelear. Esto no se trataba solo de proteger mi casa, se trataba de luchar por mi identidad, mi dignidad. El camino por delante sería largo, pero estaba lista para enfrentarlo. No iba a dejar que me quitaran todo. Los días que siguieron al enfrentamiento fueron un borrón. Deambulaba por la mansión, y cada habitación se había convertido en un recordatorio de todo lo que estaba a punto de perder. Las paredes, que alguna vez resonaron con risas familiares, ahora parecían cerrarse sobre mí, aplastándome con el peso de recuerdos de los que no podía escapar. James, por otro lado, se volvió más distante. Se encerraba en sí mismo, perdido en sus propios pensamientos, dejándome lidiar con todo sola. Quise acercarme a él, pedirle apoyo, pero cada vez que lo intentaba, me ignoraba. «Solo necesito tiempo para pensar», repetía siempre, pero sentía que se alejaba más de mí con cada día que pasaba. Una noche, me senté en la sala de estar, mirando el desorden y el caos que se habían apoderado de la casa. Lo que una vez fue un lugar lleno de sueños y potencial ahora parecía un caparazón vacío. No podía simplemente sentarme y esperar a que James cambiara de opinión. Tenía que tomar el control. La idea de perder mi hogar, mi santuario, era insoportable. Me negué a dejar que mis suegros me pisotearan. Tomé el teléfono y marqué a un abogado. «Hola, soy Sofía. Necesito ayuda con respecto a mi propiedad», dije, tratando de mantener la calma a pesar de la tormenta interna. El abogado, un hombre tranquilo y sereno llamado señor Daniel, escuchó atentamente mientras le explicaba todo lo sucedido. «Sofía, parece que tienes un caso fuerte», dijo con voz tranquilizadora. «Necesitamos actuar rápido. Reúne todos tus documentos y cualquier evidencia de propiedad. Nos aseguraremos de que no puedan tomar posesión permanente». Sus palabras fueron un salvavidas. Sentí una renovada determinación. Durante los días siguientes, reuní todo lo que pude: escrituras de la propiedad de mis padres, recibos, cualquier cosa que probara que la casa era mía. También documenté la confrontación, registrando las amenazas y agresiones de la familia de James. Cada pieza de evidencia era como un escudo, algo que podía usar para protegerme de la tormenta que se avecinaba. Cuando me reuní nuevamente con el señor Daniel, su confianza era evidente. «Podemos solicitar una orden de restricción contra ellos para evitar más acoso», dijo con firmeza. «Es crucial que establezcamos tu derecho legal a la propiedad», dijo el señor Daniel. Con su guía, me sentí empoderada. Sabía lo que tenía que hacer. Esa noche, al regresar a casa, encontré a James sentado en la mesa de la cocina, con la cabeza enterrada entre las manos. Su postura era de derrota, pero algo en sus ojos me decía que sabía que me estaba perdiendo. Respiré hondo, me acerqué y le dije: «James, tenemos que hablar. Estoy tomando acciones legales contra tu familia». Me miró con sorpresa, los ojos muy abiertos. «Sofía, no hagas esto», dijo, su voz llena de preocupación. «Solo empeorarás las cosas. No entiendes». La frustración se apoderó de mí, burbujeando en mi pecho. «¿Qué no entiendo? Están tratando de quitarme mi casa, James. No puedo simplemente sentarme y dejar que eso pase». James sacudió la cabeza. Su rostro se contrajo con frustración. «No entiendes», repitió. «Mi madre no es alguien con quien quieras cruzarte. Ella te hará la vida miserable». Mi corazón latía con fuerza mientras le respondía. «Ya lo está haciendo. Esta es mi vida, James. Deberías estar de mi lado». James se levantó abruptamente, pasándose las manos por el cabello.
Solo necesito tiempo para pensar, dijo. Su voz fría. Me estás alejando. Sus palabras me golpearon más fuerte de lo que esperaba. Una profunda sensación de traición me invadió. No podía esperar más. Tenía que luchar por mí misma. James se dio la vuelta y se alejó, dejándome allí, sintiéndome más sola que nunca. Pero, en lugar de ceder a la desesperación, algo despertó dentro de mí, un destello de resiliencia, una determinación firme de luchar por lo que era legítimamente mío. No podía contar con nadie más, tenía que ser mi propia defensora. La semana siguiente, solicité la orden de restricción contra Amelia. Fue el primer paso en un camino que sabía que sería largo y difícil, pero estaba lista, sin importar lo que pasara. No daría marcha atrás. Estaba tomando el control de mi futuro y no dejaría que nadie me lo quitara. Los días previos a la audiencia en la corte se sintieron eternos. Pasé horas preparando mi caso, repasando cada detalle de mis notas y mentalizándome para lo que estaba por venir. Sabía que este sería un punto de inflexión en mi vida, un momento que determinaría mi futuro. La idea de enfrentar a la familia de James en la corte, con todo lo que estaba en juego, me llenó de ansiedad y determinación. El día de la audiencia, llegué al juzgado, mi corazón latía fuerte en mi pecho. Me puse mi mejor traje, pero lo que más me costó fue proyectar confianza, aunque por dentro sentía que mis nervios podrían apoderarse de mí. Cuando entré a la sala del tribunal, vi inmediatamente a James sentado con su familia. Sus expresiones eran una mezcla de ira y desdén, y sentí un nudo apretarse en mi estómago. Respiré hondo y caminé hacia mi lado de la sala, sintiendo el peso de mi decisión presionándome fuertemente. Cuando el juez entró, todo se volvió oficial. El proceso comenzó y me levanté para presentar mi caso. Detallé la invasión a mi casa, las amenazas que habían hecho y el profundo sentido de traición que sentí por las acciones de mis suegros. Cada palabra que dije se sintió como una declaración de mi derecho a defender mi posición. Cuando terminé, miré a James esperando un destello de apoyo o reconocimiento, pero él permaneció inmóvil, con el rostro frío e ilegible. Como siempre, mi corazón se hundió, pero no dejé que se notara. No se trataba solo de proteger una casa, se trataba de protegerme a mí misma. Cuando el juez falló a mi favor y concedió la orden de restricción, una ola de alivio me invadió. Había tomado una posición y me sentí empoderada. Cuando salí del tribunal, una pequeña sensación de victoria se instaló en mí. Por primera vez en semanas, sentí que tenía control sobre mi vida nuevamente. Ya no era una víctima pasiva en esta situación. Estaba lista para luchar por mi hogar, mi futuro y todo lo que tenía. Trabajé muy duro, pero a pesar de esta victoria, sabía que la batalla no había terminado. La familia de James no se echaría atrás fácilmente y no podía permitirme bajar la guardia. Necesitaba prepararme para lo que vendría, por mucho que quisiera sentirme segura. Sabía que el verdadero desafío aún estaba por delante. Enfrentar a James y su familia en casa era asfixiante. James parecía evitarme más que nunca, retirándose en sus pensamientos. Pasaba largas horas mirando por la ventana, perdido en su propio mundo. Era doloroso verlo luchar, atrapado entre su lealtad a su familia y su compromiso conmigo. Podía ver el conflicto en sus ojos, pero no estaba segura de si él siquiera sabía cómo elegir. Una noche, mientras estaba sentada en la sala de estar, escuché un golpe en la puerta. Mi corazón se aceleró. Miré por la mirilla y vi a James parado al otro lado. De lado, luciendo desaliñado y ansioso, James apareció en la puerta. Abrí con cautela, tratando de calmar mis emociones. James, ¿qué quieres? Le pregunté con voz firme, pero cautelosa. Entró, mirando alrededor nerviosamente. Tenemos que hablar, dijo, con un tono serio. ¿Sobre qué? Respondí, cruzando los brazos. Dudó por un momento antes de hablar, y sus ojos suplicaron por mi comprensión. Sofía, estoy tratando de entender qué está pasando. Mi mamá está furiosa. Dice que hará lo que sea necesario para conseguir esa casa. Respiré profundamente, tratando de mantener la compostura a pesar de la ira burbujeando dentro de mí. James, este es mi hogar, no voy a dejar que me lo quiten. Tienes que estar conmigo, no con ellos. La voz de James tembló, la incertidumbre clara en sus palabras. No sé si puedo hacer eso. Tú no sabes lo que ella es capaz de hacer. Lo miré fijamente, el dolor de sus palabras cortando profundamente. Entonces, ¿por qué te casaste conmigo? Rechacé la ira que crecía dentro de mí. Pensé que éramos un equipo. Pensé que me amabas, James. James bajó la cabeza, claramente desgarrado. Te amo, Sofía, pero la familia lo es todo para mí. No puedo simplemente darles la espalda.
Sus palabras fueron como una daga en mi corazón. Sentí una punzada aguda de traición. ¿Entonces los elegirás a ellos antes que a mí, después de todo lo que pasó? Antes de que él pudiera responder, un accidente afuera llamó nuestra atención, y corrimos hacia allí. Mi corazón se hundió cuando me di cuenta de lo que estaba pasando. Estaban tratando de trasladar sus cosas a mi casa, sin importarles la orden de restricción. James, están violando la ley. Grité, mi voz temblando de ira y pánico. Tenemos que llamar a la policía. No, no hagas eso, suplicó, con pánico en su voz. Solo empeorará las cosas. Están tratando de tomar el control de mi casa. Exigí, incrédula. Tomé mi teléfono, pero antes de que pudiera marcar, James me agarró del brazo. Su agarre era firme, pero desesperado. Por favor, Sofía, solo dame un momento para hablar con ellos. Tenía una mano rota. Quería dejar que James se encargara de eso, darle una oportunidad de arreglar las cosas con su familia, pero por otro lado, ya no podía esperar más. No podía permitir que esto siguiera. No, James, esto termina ahora, dije con voz firme, marcando el 911. Mi corazón latía con fuerza mientras le explicaba la situación al operador. Me aseguraron que la ayuda ya venía, pero no podía quitarme la sensación de temor que crecía en mi pecho mientras colgaba. Me giré para ver a la familia de James, todavía discutiendo con los encargados de la mudanza en el césped. Sus rostros estaban sonrojados de ira, y supe que esta confrontación estaba lejos de terminar. Salí con el corazón acelerado mientras me dirigía hacia el porche. No eres bienvenido aquí. Grité, mi voz cortando el caos. Sal de mi propiedad. Amelia se giró hacia mí, sus ojos ardían de furia. ¿Crees que puedes echarnos? Escupió. Esto también es nuestro hogar. Sus palabras dolieron, pero me negué a dar marcha atrás. El sonido de las sirenas llenó el aire, y sentí una oleada de alivio mezclado con miedo. Sabía que esta confrontación era solo el comienzo, pero en ese momento sentí que finalmente había recuperado algo de control. La batalla por mi casa estaba lejos de terminar, pero estaba listo para lo que viniera después. Finalmente estaba tomando una posición, pero el peso de la situación me presionó fuertemente. En el momento en que llegó la policía, di un paso adelante, listo para explicar todo, pero James permaneció en silencio, apartado de su familia, dividido entre su lealtad hacia ellos y su amor por mí. El aire estaba cargado de tensión mientras el oficial evaluaba la escena. Están violando una orden de restricción, dije, señalando a mis suegros. Están tratando de apoderarse de mi casa. Los oficiales se acercaron a ellos, mostrando una clara frustración mientras intentaban entender el caos que se estaba desarrollando frente a ellos. Uno de los oficiales se volvió hacia mí. Señora, ¿tiene usted documentación para la orden de restricción? Asentí y rápidamente fui a traer los documentos del interior de la casa. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho mientras le entregaba los papeles. Miré a James. Su rostro mostraba una mezcla de arrepentimiento y preocupación. Sabía que este momento era crucial, no solo para mi hogar, sino también para nuestra relación. El peso de todo eso colgaba entre nosotros mientras los oficiales hablaban con Amelia y los demás. Sentí una ola de empoderamiento invadiéndome. Por primera vez en semanas, estaba reclamando mi espacio, mi santuario. Nadie podía quitarme eso otra vez. La tensión en el aire era palpable mientras los oficiales tomaban declaraciones de todos los involucrados. Me quedé a un lado, y mi corazón se aceleró en un cóctel de miedo y determinación que arremolinaba dentro de mí. Esto era un momento decisivo, no solo para mi hogar, sino también para mi futuro. James seguía mirándome, con una expresión conflictiva. Siempre había sido cercano a su familia y sabía que esa decisión pesaba mucho sobre él, pero ya no podía esperar más para que tomara una decisión. Había luchado demasiado para dejar que alguien dictara mi vida. Después de un tenso intercambio, los oficiales finalmente se dirigieron a mí. Señora, debemos informarle que su orden de restricción es válida. Sus suegros no pueden estar en su propiedad. Les pediremos que se vayan, y si se niegan, tomaremos más medidas. Una oleada de alivio me invadió, pero rápidamente fue eclipsado por la realidad de la situación. Amelia, Freya y William no iban a irse en silencio. Pude ver la ira creciendo dentro de ellos cuando los oficiales comenzaron a escoltarlos fuera de la propiedad. No estaban renunciando fácilmente. Mientras Amelia era escoltada, se giró hacia mí, su voz llena de malicia. Esto no ha terminado, Sofía. ¿Crees que puedes quitarnos todo? Te arrepentirás de esto.
Un escalofrío recorrió mi espalda, pero me mantuve firme, encontrando su mirada con una confianza inquebrantable. Ya me quitaron lo suficiente. Esta es mi casa y no me la quitarán. Los oficiales lograron despejar el área y, después de unos momentos, Amelia, Freya y William se vieron obligados a irse. Respiré profundamente, sintiendo una sensación de victoria dentro de mí. Me defendí por primera vez en semanas. Me sentí libre cuando el polvo se asentó. Me volví hacia James, que todavía estaba parado cerca del porche. Su rostro tenía una mezcla de alivio y confusión. No puedo creer que esto haya sucedido, dijo, pasándose una mano por el cabello. Nunca pensé que mi familia llegaría tan lejos. Me acerqué buscando sus ojos. James, necesito que entiendas algo. Luché por mi hogar porque es mío. No puedo vivir más con miedo de tu familia. Sé que, respondió, su voz cargada de arrepentimiento. Debí haberte apoyado. Solo tenía miedo. ¿Miedo de qué?, respondí con frustración, levantándome asustada por la ira de tu familia. Eligieron invadir nuestras vidas y amenazar nuestro futuro. Merezco algo mejor que eso. La voz de James se suavizó. Quiero apoyarte, Sofía. Simplemente no quiero perder a mi familia. Ellos tampoco tomaron su decisión cuando decidieron atacarme, respondí, mi voz firme. Necesitas elegirme ahora. Por un momento, James parecía en conflicto, pero luego algo cambió en su expresión. Tienes razón, dijo, su tono resuelto. No puedo dejar que controlen mi vida ni la nuestra. Estoy contigo. Escuchar esas palabras me hizo sentir como si me quitaran un peso de encima. Todavía teníamos un largo camino por recorrer, pero sabía que si ambos luchábamos por ello, podríamos reconstruir nuestra relación. Teníamos que hacerlo durante las próximas semanas. Me concentré en restaurar la mansión a su antigua gloria. Contraté a contratistas para reparar el daño, y con cada renovación sentí un renovado sentido de propósito. La casa, que alguna vez fue un campo de batalla, se estaba convirtiendo en un santuario, un reflejo de mi resiliencia. James y yo poco a poco comenzamos a reconectarnos, compartiendo nuestros sueños y haciendo planes para el futuro juntos. Encontré fuerza en mi independencia y él aprendió a poner límites con su familia. El día que terminé las renovaciones, me quedé en la sala contemplando el hermoso espacio que habíamos creado. Lo sentí como un nuevo comienzo, un lugar que finalmente era mío, libre de las sombras de la traición. Ya no era la víctima que fui, era una mujer que se había defendido, reclamó su hogar y redescubrió su identidad. Mientras observaba la puesta de sol desde el porche, una sensación de paz se apoderó de mí. Había transformado el dolor en fuerza y la traición en empoderamiento. Esta casa, que una vez fue un campo de batalla, se había convertido en mi santuario, un símbolo de mi viaje de la oscuridad a la luz. Estaba lista para lo que viniera después, sabiendo que tenía el poder de moldear mi destino. Después de que mi padre falleció, mi esposo y mi cuñada, cegados por la codicia, exigieron una parte de mi herencia de $150 millones. Cuando me negué, me atacaron con una silla en un arranque de ira, dejándome con una herida en la cabeza. Perdí el conocimiento, pero afortunadamente, un amigo llegó a tiempo y me llevó al hospital, salvándome la vida. Al despertar, estaba confundida y llena de emociones. Me llamo Rebecca Clark, y durante mucho tiempo pensé que lo tenía todo: un esposo amoroso, una hermosa casa y un legado que significaba todo para mí. Pero hoy, mientras comparto mi historia, me doy cuenta de lo frágil que era esa ilusión. La codicia puede transformar a las personas en quienes más confías, convirtiéndolas en extraños. Heredé los $150 millones de mi padre cuando falleció el año pasado, pero para mí, no era solo dinero. Era el fruto de su trabajo incansable en bienes raíces, su legado, construido con principios y valores. Él siempre creyó en usar la riqueza para ayudar a los demás. En su lecho de muerte, le prometí que honraría sus deseos, destinando la herencia a causas benéficas y protegiendo el apellido. Esa promesa es lo que me mantiene fuerte, incluso cuando las personas que más amé me traicionaron. Al principio, Eric, mi marido, parecía ser el compañero ideal. Era todo lo que creí necesitar: encantador, inteligente y alguien que entendía mis ambiciones. Vivíamos en una casa adosada en Manhattan, rodeados de los lujos que trae el éxito, pero todo cambió cuando leyeron el testamento de mi padre. Eric, quien siempre decía valorar el amor por encima del dinero, de repente se obsesionó con la fortuna. Rebecca, podríamos hacer tanto con ese dinero, decía con un tono casual, pero insistente. Una casa de vacaciones en los Hamptons,
inversiones que podrían duplicar su valor. ¿Por qué no pensar en nosotros por una vez? Intenté explicarle que ese dinero no era solo para gastarlo. Era el sueño de mi padre, ayudar a las personas y construir algo duradero. Pero cada vez que le decía que no, la tensión entre nosotros crecía. En ese momento no lo entendí, pero Eric no solo estaba frustrado, estaba planeando algo mucho peor. El verdadero problema comenzó cuando Charlotte, la hermana mayor de Eric, se involucró. Charlotte era complicada, por decirlo menos. Tenía 40 años, soltera y siempre amargada por su situación en la vida. A diferencia de Eric, ella no se molestaba en ocultar su desdén. Rebecca, se burló una vez. Estás sentada en una mina de oro y eres demasiado terca para verlo. ¿Tienes idea de cuánta gente mataría por esa cantidad de dinero? Aunque era familia, mirando hacia atrás, me doy cuenta de que mi primer error fue subestimarla. Las cosas se pusieron peor cuando una noche encontré a Eric y Charlotte susurrando en la sala de estar, como si estuvieran tramando algo. No pude escuchar mucho, pero capté palabras como poder notarial y laguna legal. Cuando enfrenté a Eric, se rió y lo desestimó. Estás imaginando cosas, Becky. Has estado bajo mucho estrés últimamente. Quería creerle, necesitaba creerle, pero, en el fondo, ya se había plantado una semilla de duda. La gota que colmó el vaso llegó una tarde, cuando Charlotte irrumpió en mi oficina sin ser invitada. Rebecca, dijo con voz aguda, esto ya no se trata solo de ti. Ese dinero también le pertenece a Eric. Estás siendo egoísta. Sus palabras dolieron, pero me mantuve firme. No se trata de ser egoísta, Charlotte, se trata de hacer lo correcto. Mi padre me confió esta responsabilidad. Sus ojos se entrecerraron y, por primera vez, vi un destello de algo peligroso en su expresión. Responsabilidad, escupió. No tienes idea de lo que estás haciendo. La tensión en la casa se volvió insoportable. Eric y Charlotte siempre estaban intrigando, susurrando. Pensaban que no me daba cuenta, pero sí lo noté. Empecé a cerrar la puerta de mi oficina y a ocultar mis documentos. Incluso consideré contratar a un abogado, pero una parte de mí todavía esperaba que las cosas se calmaran. Esa esperanza se hizo añicos la noche del robo. Era una tarde tranquila. Estaba sola en la sala, leyendo unas viejas cartas de mi padre, cuando escuché un golpe. Apenas tuve tiempo de reaccionar antes de que alguien se lanzara sobre mí. Una figura con un pasamontañas sostenía lo que parecía una silla. Grité y luché por levantarme, por escapar, pero lo siguiente que sentí fue un golpe fuerte en la cabeza. El dolor explotó, todo se volvió borroso y me desplomé en el suelo. Cuando desperté, estaba en el hospital. Tenía la cabeza vendada y cada parte de mi cuerpo dolía. La policía dijo que parecía un robo al azar, pero algo no cuadraba. No me habían robado nada importante, y el ladrón parecía saber exactamente dónde estaría. Mientras yacía en esa cama, juntando las piezas, me di cuenta de la horrible verdad. Esto no fue un ataque al azar, fue Charlotte. Y si Charlotte estaba detrás de esto, Eric también debía estar involucrado. Ese fue el momento en que todo cambió. Decidí que no sería una víctima. Si ellos querían jugar sucio, yo lucharía, pero bajo mis términos. Mientras despertaba en esa cama de hospital, todo se sentía como un mal sueño. Mi cabeza latía con dolor. Mi visión estaba borrosa y el cuerpo me dolía, pero algo dentro de mí estaba más claro que nunca. No me rendiría. El peor dolor no fue físico, sino la traición. Las personas en las que más había confiado, Eric y Charlotte, se habían vuelto contra mí por dinero, el dinero de mi padre. Sabía que no podía quedarme de brazos cruzados y dejarlos ganar. Tenía que luchar, y para eso necesitaba un plan. Lo primero que hice fue fingir que no recordaba nada sobre el ataque. Cuando el médico me preguntó si sabía lo que había pasado, negué con la cabeza y dije, no sé, todo está tan confuso. La policía vino a tomarme declaración, pero no les di nada. Vi el escepticismo en sus ojos, pero no me importó. Cuanto menos dijera, mejor. Eric llegó más tarde esa noche, dando la actuación de su vida. Becky, dijo, corriendo a mi lado, lamento tanto que esto te haya pasado. He estado muy preocupado. Tomó mi mano, pero su toque se sentía frío, casi calculado. No recuerdo mucho, murmuré.
estudiando su reacción. Su rostro se relajó, y supe que mi acto estaba funcionando. Charlotte llegó al día siguiente con flores, usando una máscara de preocupación. «Rebecca, esto es horrible», dijo, su voz goteando con falsa simpatía. «¿Tienes alguna idea de quién podría haber hecho esto?» Quise gritarle, decirle que sabía perfectamente quién era el responsable, pero me obligué a mantener la calma. Me encogí de hombros débilmente. «No sé, tal vez un ladrón». Sus labios se curvaron en una pequeña sonrisa de satisfacción. «Bueno, tienes suerte de estar viva, eso es lo que importa». «¿Suerte?». Esa palabra flotaba en el aire, burlándose de mí. No, no era suerte, estaba furiosa, pero no iba a dejar que lo notaran. Aún no. Cuando me dieron de alta del hospital, regresé a casa y encontré todo exactamente como lo había dejado, excepto por Eric y Charlotte, que estaban por todas partes, revoloteando como buitres. Seguí actuando confundida y frágil mientras, en secreto, planeaba mi próximo movimiento. Sabía que necesitaba pruebas, algo irrefutable que los expusiera. Así que compré un pequeño dispositivo de grabación y lo escondí en la oficina de mi casa. El único lugar donde estaba segura de que Eric y Charlotte no resistirían la tentación de husmear. La oportunidad llegó más rápido de lo que esperaba. Una tarde, fingí salir a caminar, pero me quedé lo suficientemente cerca para espiar. Apenas pensaron que me había ido, Eric y Charlotte empezaron a hablar en la oficina. «Te dije que la golpeaste demasiado fuerte», siseó Eric. «No me culpes», respondió Charlotte. «Solo debía quedar con suficientes cicatrices para entregar el control del dinero. ¿Cómo iba a saber que terminaría en el hospital?». Apreté los puños, obligándome a quedarme callada. Mi corazón se aceleró mientras sus palabras confirmaban todo lo que ya sabía. «Bueno, ahora ni siquiera recuerda nada», dijo Eric con tono frío. «Solo tenemos que presionarla un poco más para que firme algo, cualquier cosa que me dé acceso a los fondos». «¿Y si no lo hace?», preguntó Charlotte. «Entonces encontraremos otra manera», respondió Eric. «Siempre lo hacemos». Sus voces se apagaron mientras salían de la habitación, pero mi mente seguía dando vueltas. La grabación era clara, pero esto era solo el comienzo. Necesitaba más pruebas de su plan a largo plazo para quitarme todo. Durante las siguientes semanas, jugué el papel perfecto de la esposa confundida e indefensa. Me sentaba en la sala, mirando fijamente la televisión, fingiendo estar demasiado desorientada como para concentrarme. Eric pensaba que estaba demasiado débil para notar nada, pero estaba muy equivocada. Dejé algunos documentos financieros a la vista, pensando que no entendería su significado, pero lo hice. Una noche, mientras Eric estaba fuera, revisé su escritorio y encontré una carpeta etiquetada como «Revisiones de fondos fiduciarios». Dentro había borradores de documentos que intentaban otorgarle acceso a mi herencia, bajo el pretexto de «gestión financiera». Incluso había falsificado mi firma en algunos. Fotografié todo y me lo envié por correo electrónico, creando un rastro digital que no podrían borrar. Fue una pequeña victoria, pero suficiente para impulsarme a seguir adelante. La evidencia más condenatoria llegó durante una cena familiar. Charlotte insistió en ser la anfitriona. Ella y Eric claramente querían vigilarme, pero subestimaron mi determinación. Traje el mismo dispositivo de grabación en mi bolso, escondiéndolo debajo de la mesa. Charlotte sirvió vino y se acercó, bajando la voz. «Rebecca», dijo dulcemente, «ya conoces a Eric. Solo queremos lo mejor para ti. Somos familia, después de todo». «Por supuesto», respondí, manteniendo mi tono ligero. «Pero no estás pensando con claridad», continuó. «Es obvio que necesitas ayuda para manejar las cosas. Si simplemente le cedes algunas responsabilidades a Eric, podría quitarle todo el estrés a su vida». Con los hombros caídos, me hice el tonto y asentí. «Tal vez tengas razón, lo pensaré». Eso era todo lo que necesitaban escuchar al final de la noche. Tenía evidencia grabada más que suficiente de sus planes para manipularme y hacerme renunciar a mi herencia. Esa noche me senté sola,
Reproduciendo las grabaciones y revisando los documentos, sentí una mezcla de alivio y rabia. Finalmente tenía las pruebas que necesitaba, pero su traición era más profunda de lo que podría haber imaginado. Estas eran las personas que se suponía que debían cuidarme, y me trataron como un peón en su pequeño juego codicioso. Pero el juego aún no había terminado. Decidí que era hora de dejar de jugar a la defensiva. Si Eric y Charlotte querían destruirme, tendrían que pagar el precio, y sabía exactamente cómo hacerlo. Ya no iba a pelear tranquilamente con Eric y Charlotte. Ellos habían cruzado todas las líneas y era hora de tomar el control, pero si iba a derribarlos, tenía que hacerlo de una manera que nunca vieran venir. Pensaban que era débil, frágil, y no tenían idea de que ese fue su error. Estaba a punto de mostrarles lo equivocados que estaban. Decidí organizar una gran gala benéfica en la ciudad de Nueva York, algo que mi padre siempre hacía anualmente para apoyar causas que le importaban. Esto me dio el escenario perfecto para exponer la traición de Eric y Charlotte. Sabía que el evento atraerá la atención de personas prominentes, amigos y familiares, creando la audiencia perfecta para lo que había planeado. Pasé semanas preparándome, mientras mantenía mi calma cada vez que Eric me preguntaba sobre mi progreso en la recuperación de mi memoria. Me encogía de hombros y no decía nada, solo respondía, «Todavía lo estoy intentando, Charlotte». Cada vez que me visitaba, ofrecía su ayuda, pero al mismo tiempo presionaba sutilmente para que le diera a Eric el control de la herencia. Su confianza en mi impotencia fue su perdición. Llegó el día de la gala, y el lugar era impresionante. El salón de baile estaba adornado con elegantes candelabros, arreglos florales y carteles que celebraban las organizaciones caritativas que apoyaríamos esa noche. Los invitados, vestidos de gala, comenzaron a llegar, llenando la habitación con charlas y risas. Eric y Charlotte estaban allí, por supuesto, mezclándose como si no hubieran pasado los últimos meses planeando mi ruina. «Rebecca, esto es increíble», dijo Eric, poniendo una mano en mi hombro, mientras saludábamos a los invitados juntos. Agregó, «Realmente te has superado». «Gracias», respondí con una sonrisa educada. «Esta noche será inolvidable, si tan solo supiera lo cierto que era». A medida que avanzaba la noche, pronuncié un breve discurso sobre el legado de mi padre y agradecí a todos por asistir. Vi a Eric y Charlotte parados cerca del frente, sonriendo como si fueran parte de mi éxito. Se me revolvió el estómago al verlos, pero dejé de lado mis emociones. Había llegado el momento de la acción. «Damas y caballeros», comencé con voz firme, «antes de continuar con el programa de esta noche, tengo algo muy importante que compartir. Es personal, pero creo que todos aquí merecen saberlo». La sala se quedó en silencio mientras caminaba hacia una pantalla grande al frente del salón de baile. Asentí al técnico y a las grabaciones que había reunido durante las últimas semanas. Comenzaron a reproducirse. El primer clip era de mi oficina, donde Eric y Charlotte discutían sobre el ataque. Sus voces llenaron la habitación, inconfundibles y condenatorias. «Te dije que la golpeaste demasiado fuerte», dijo Eric, molesto. «No me culpes», respondió Charlotte, con rabia. Se suponía que debía estar lo suficientemente asustada como para entregar el control del dinero. Jadeos de sorpresa se extendieron entre la multitud. Pude ver a la gente intercambiando miradas de asombro, susurrando entre sí. El rostro de Eric palideció y Charlotte se quedó boquiabierta al darse cuenta de lo que estaba pasando. La segunda grabación comenzó a reproducirse. Era de la cena familiar. Capturó los intentos de Charlotte de manipularme, su voz llena de falsa dulzura. «Si simplemente le cedes algunas de las responsabilidades a Eric, podríamos quitarte todo el estrés de encima». La sala se quedó en silencio cuando terminaron las grabaciones. Los invitados estaban horrorizados, murmurando sobre la audacia y traición que acababan de ver. Eric trató de dar un paso adelante, poniendo una máscara de desesperación. «Rebecca, espera, esto no es lo que parece», tartamudeó. Lo ignoré y me volví para dirigirme a la audiencia. Estas son las personas en las que más confiaba. El mundo estaba en silencio mientras descubrí que mi esposo y su hermana conspiraron para robarme mi herencia usando mentiras, manipulación y violencia, pero su codicia lo cegó a una simple verdad: no seré una víctima. El shock aún no había pasado. Levanté una carpeta,
haciendo una pausa para crear tensión antes de continuar. Y ahora, la revelación final, el testamento de mi padre. Eric y Charlotte se quedaron congelados. No esperaban esto. Abrí la carpeta y dije, este es un documento legal que mi padre me ayudó a preparar hace años. Reemplaza todos los demás arreglos con efecto inmediato. Cada centavo de la herencia de $150 millones será redirigido a las organizaciones benéficas que mi padre tanto amaba. Ni Eric ni Charlotte recibirán ni un solo dólar. La multitud estalló en aplausos, pero casi no los escuché. Estaba observando a Eric y Charlotte, viendo cómo cambiaban de expresión, del shock a la furia. Por primera vez, estaban completamente impotentes. Por supuesto, no me detuve allí. Después de la gala, entregué todas las pruebas a las autoridades, las grabaciones, los documentos falsificados e incluso el testimonio de algunos antiguos amigos de Charlotte que se habían presentado después. Al ver las revelaciones de la gala, fue más que suficiente para acusarlos de conspiración, asalto y fraude. Una semana después, la policía llegó a nuestra casa. Me paré junto a la ventana y observé cómo Eric y Charlotte eran esposados y se los llevaban. Eric intentó hacer contacto visual conmigo, pero me di la vuelta. Ya no había nada más que decir. Verlos enfrentar las consecuencias de sus acciones debería haberme traído alivio, pero lo único que sentí fue tristeza, no por ellos, sino por las personas que pensé que eran, el esposo que una vez amé y la cuñada que traté de darle la bienvenida a mi vida. No habían sido más que máscaras que ocultaban su codicia. Pero su caída no fue el final de mi historia, fue el comienzo de un nuevo capítulo, en el que reconstruiría mi vida en mis propios términos, libre de sus sombras. Mientras observaba a Eric y Charlotte siendo llevados en esposas, pensé que me sentiría triunfante, incluso vindicada, después de todo lo que había expuesto. Su traición volvió sus planes contra ellos y aseguró que enfrentaran justicia. Pero lo que sentí fue algo más profundo, una sensación de cierre, una ruptura limpia con el control tóxico que tenían sobre mi vida. Los días que siguieron fueron un torbellino de procedimientos legales, las grabaciones, los documentos falsificados y los testimonios de otras personas pintaron una imagen clara de la culpa de Eric y Charlotte. Charlotte, desesperada por reducir su sentencia, se volvió contra Eric, confirmando cada detalle de su conspiración, el robo, el asalto, los intentos de manipularme para que firmara el control de mi herencia. Todo salió a la luz en el tribunal. Eric se sentó en silencio durante todo el juicio. Su comportamiento pulido se hizo añicos. Parecía un hombre que lo había perdido todo, y en verdad lo había hecho. El fallo del juez fue rápido y decisivo. Tanto Eric como Charlotte fueron sentenciados a prisión por conspiración, fraude y agresión. Yo no asistí a la sentencia. No necesitaba que se hiciera justicia, y no se requirió mi presencia para hacerlo oficial. La parte más difícil no fue verlos castigados. Estuve reconstruyendo mi vida durante tanto tiempo que mi mundo había girado en torno a las personas que me traicionaron. Ahora que era libre, pero la libertad vino con sus propios desafíos. Comencé enfocándome en las organizaciones benéficas que tanto le encantaban a mi padre. La herencia de $150 millones se había redirigido a organizaciones que apoyaban la vivienda para familias desfavorecidas, becas educativas y la conservación del medio ambiente. Saber que el dinero estaba marcando una diferencia me ayudó a sanar, pero también me hizo reflexionar sobre lo fácil que podría haber sido que lo robaran. Comencé a compartir mi historia, no como una historia de venganza, sino como una lección sobre resiliencia e integridad. Di entrevistas. Hablé en eventos e incluso escribí artículos sobre los peligros de la codicia desenfrenada y la importancia de permanecer fiel a tus valores. La gente quedó fascinada por cómo había convertido una experiencia tan dolorosa en una plataforma para la defensa, y su apoyo me recordó que no estaba sola. Uno de los momentos más emotivos fue cuando visité la organización benéfica favorita de mi padre, una pequeña fundación que construía viviendas asequibles en comunidades con dificultades. Conocí a familias a quienes se les había dado un nuevo comienzo gracias a los fondos que doné. Ver sus sonrisas y escuchar sus historias fue lo más gratificante. Me recordó por qué había luchado tan duro para proteger el legado de mi padre. Hubo una mujer llamada María, madre soltera de 3 hijos, que me dijo, el trabajo de tu padre cambió nuestras vidas, y ahora también la tuya. Sus palabras se quedaron conmigo. En ese momento, sentí la presencia de mi padre.
como si me estuviera diciendo que estaba orgulloso de las decisiones que tomé. Mientras hacía cambios en mi vida personal, vendí la casa de Manhattan, donde se había desarrollado gran parte del drama. Era una casa hermosa, pero llevaba demasiados recuerdos dolorosos. Me mudé a un lugar más tranquilo en las afueras de la ciudad, una casa rodeada de árboles y espacios abiertos, un santuario donde realmente podía comenzar de nuevo. Nuevos amigos y familiares que me habían apoyado durante esa terrible experiencia se convirtieron en mi roca. Me recordaron que no todos eran como Eric y Charlotte. Confiar en las personas correctas es clave para reconstruir. Poco a poco comencé a abrirme de nuevo. Aunque me mantuve cautelosa, la traición deja cicatrices, pero también te enseña a valorar a las personas que realmente se preocupan. Un día recibí una carta de Eric, que venía de la prisión donde estaba cumpliendo su condena. Al principio, dudé en abrirla. No estaba segura de si quería escuchar algo de lo que tenía que decir, pero la curiosidad se apoderó de mí. La carta era sorprendentemente corta. Eric se disculpó por todo lo que había hecho, alegando que había sido consumido por la codicia y la presión de Charlotte. No esperaba su perdón, escribió, pero esperaba que encontrara la paz mientras él intentaba hacerlo. No sabía si sus palabras eran genuinas o simplemente otra manipulación, pero decidí no insistir en ello. Su disculpa, sincera o no, no importaba, ya lo había hecho. Encontré mi paz y no iba a dejar que sus palabras me llevaran al pasado. Mirando hacia atrás, veo cómo la experiencia me cambió, me enseñó la importancia de los límites, de confiar en mis instintos y de defenderme. También me mostró el poder de la resiliencia, la capacidad de tomar algo devastador y convertirlo en una oportunidad de crecimiento. Desde entonces, he dedicado mi vida a la filantropía, asegurando que el legado de mi padre siga vivo a través de las vidas que hemos tocado. Los 150 millones de pesos que Eric y Charlotte intentaron robar con tanto esfuerzo se han convertido en una fuerza para el bien, ayudando a miles de personas de formas que nunca imaginaron. Pero quizás la victoria más grande es esta: soy libre, libre de las sombras de la traición, libre del peso de su avaricia y libre para vivir la vida que elijo. Para cualquiera que escuche mi historia, quiero que sepas esto: no importa cuán oscuras puedan parecer las cosas, siempre hay un camino a seguir. La traición puede romper tu confianza, pero no tiene por qué romperte. Mantente firme, lucha por lo que crees y nunca dejes que nadie te haga sentir impotente. Ese es el legado que mi padre me dejó, y es el que espero dejar a otros mientras termino de contar mi historia. Siento una sensación de alivio, como si un capítulo de mi vida realmente hubiera llegado a su fin, y ahora espero con ansias lo que viene después, no con miedo, sino con esperanza.